La mayoría de la gente sabe muy poco sobre la antigua Persia. Incluso es posible que la cultura popular haya dejado más imágenes en nuestra mente que las propias clases de historia. Roma, Grecia e incluso Egipto nos resultan familiares, pero lo que ocurría en Oriente casi siempre ha quedado fuera de nuestra atención. Aún así, Persia fue el mayor imperio de su época. En el apogeo de su poder, cerca de la mitad de la población mundial vivía bajo el dominio de sus soberanos. Recorramos juntos varios siglos e intentemos conocer esta civilización un poco mejor de lo que suelen contarnos los libros de historia. ¿De dónde proviene todo lo que sabemos sobre los persas? Buena parte de esa información nos llegó a través de 3 autores griegos: Heródoto, Jenofonte y Tesias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los griegos eran sus enemigos y comprendían muy poco su cultura y civilización. Por eso sus juicios suelen ser dudosos y parciales. Incluso conocemos los nombres de los soberanos persas en las formas transmitidas por ellos, aunque en realidad sonaban muy distinto, ya que el alfabeto griego no contaba con letras para representar muchos de los sonidos de la lengua persa. Por ejemplo, Ciro se llamaba en realidad Kurush, Darío Darayabaush o Jerjes Hisayarsha. Además, en el sentido estricto no eran reyes, sino shahs. Junto con los relatos griegos, otra fuente fundamental es el Archivo Real de Persépolis, que contiene miles de tablillas cuneiformes con registros económicos. Los persas, también conocidos como parsis, eran un pueblo indoiranio. A finales de la Edad del Bronce emigraron junto con sus parientes cercanos, los medos, desde las regiones que hoy corresponden a Kazajistán y Uzbekistán hacia las tierras más fértiles de Mesopotamia. Se llamaban a sí mismos Airyana, un nombre que todavía pervive en la palabra Irán. Curiosamente, en su idioma la palabra pers significaba guerrero u hombre fuerte. En aquella época se dedicaban a la ganadería y llevaban una vida nómada. Sin embargo, no eran nómadas en el sentido que solemos imaginar. Se desplazaban por las laderas de las montañas. En verano llevaban sus rebaños a pastar en los valles de altura y en invierno descendían hacia las zonas más bajas en busca de pastos más abundantes. Este tipo de nomadismo vertical todavía existe en algunas regiones del Cáucaso. Los persas nómadas llevaban una vida muy sencilla, poco exigentes con la comida y la bebida, casi no consumían alcohol y eran excelentes jinetes. A diferencia de los pueblos de Mesopotamia, usaban pantalones, mucho más cómodos para montar a caballo, además de unos característicos gorros llamados tiaras. También se diferenciaban de los habitantes originarios del creciente fértil por su mayor estatura y su piel más clara. En el siglo VII a.C., los persas conquistaron la ciudad elamita de Anshan y desde entonces todos sus soberanos comenzarían su lista de títulos con las palabras Rey de Anshan. En el siglo VI a.C., Ciro II llegó al poder. Más tarde sería conocido como Ciro el Grande. Por aquel entonces los persas eran vasallos de los medos. Ciro se rebeló contra el rey medo Astíages y varios clanes medos, descontentos con su gobierno, se pasaron a su bando. Gracias a este apoyo, Ciro resultó vencedor. En el lugar de la batalla decisiva, donde fue derrotado el ejército de Astíages, fundó la ciudad de Pasárgada, que se convirtió en la nueva capital de su reino. Tras hacerse con el poder en Media, Ciro no se detuvo y continuó expandiendo sus dominios. En una serie de rápidas campañas, conquistó Partia, Armenia, Capadocia, Elam, Lidia y Jonia. Algunas regiones como Hircania y Cilicia aceptaron voluntariamente la autoridad persa. Después, Ciro dirigió su atención hacia la principal potencia de Mesopotamia, el Imperio Neobabilónico. Las leyendas de la época señalan cómo Nabónido, rey de Babilonia, habría provocado la ira del dios supremo Marduk. Entonces Marduk se habría presentado ante Ciro y pedido que marchara sobre Babilonia, derrocara a Nabónido y ocupara su lugar. En realidad,
Cuando su ejército llegó a la urbe, las puertas se abrieron y Ciro entró sin necesidad de luchar. Fueron los nobles babilonios, descontentos con el gobierno de Nabónido, quienes se la entregaron. Ciro demostró no solo ser un gran conquistador, sino también un político muy hábil. Trataba con benevolencia a los pueblos sometidos, siempre que no hubieran ofrecido una fuerte resistencia durante la conquista, y procuraba apoyarse en las élites locales. Solía perdonar la vida a los reyes derrotados, y en muchos casos les otorgaba cargos importantes dentro de su imperio. Tampoco era muy intervencionista en los asuntos internos de los territorios conquistados. Siempre que era posible, quienes ocupaban los puestos clave antes de la conquista permanecían en los mismos. Así reducía al mínimo el descontento de las élites locales y disminuía la posibilidad de rebeliones. Ciro también liberó a los pueblos que habían sido deportados por los babilonios y los asirios, entre ellos los judíos, y les permitió regresar a sus tierras de origen. Incluso destinó fondos para reconstruir el templo de Jerusalén. Por esta razón se le menciona en la Biblia con enorme respeto. Sin embargo, los persas constituían una minoría absoluta dentro de su imperio. Solo 1 de cada 20 habitantes pertenecía a este grupo. Por eso Ciro no podía depender solo de la fuerza bruta para mantener el orden. Tras conquistar Babilonia, decidió asegurar las fronteras del norte, frente a las incursiones de las tribus escitas. Pero aquella campaña resultó fatal. En una batalla contra los masagetas, liderados por la reina Tomiris, casi todo su ejército fue destruido, y el propio Ciro murió en combate. Tras la muerte de Ciro, el poder pasó a su hijo Cambises. De inmediato muchos de los territorios conquistados por su padre se rebelaron, y dedicó varios años a campañas para recuperar su control. Una vez restablecida su autoridad en las provincias, emprendió una campaña contra Egipto. Conquistó Menfis, capturó al faraón y sometió Egipto y Libia. Después planeaba conquistar Cartago y Kush, pero la expedición contra Kush fracasó debido a problemas de abastecimiento. La campaña contra Cartago también tuvo que ser pospuesta por falta de una flota adecuada, ya que los fenicios se negaban a proporcionar barcos para luchar contra un pueblo emparentado con ellos. Mientras tanto, estalló una nueva rebelión en Babilonia. Cambises emprendió el viaje de regreso, pero murió de una enfermedad en el camino. El poder debía pasar a su hermano, Esmerdis. Sin embargo, Darío se interpuso. Afirmó que quien se hacía pasar por Esmerdis era en realidad un mago impostor llamado Gaumata, y que el verdadero Esmerdis había sido asesinado por Cambises mucho tiempo atrás. A continuación, Darío tomó el poder. Como no era descendiente de Ciro, para legitimar su gobierno, declaró que descendía de Aquémenes, bisabuelo de este. Así, toda la dinastía pasó a ser conocida como la dinastía aqueménida. Al igual que Cambises, Darío pasó gran parte de su reinado reprimiendo rebeliones en distintas zonas del imperio. Emprendió una campaña fallida contra los escitas de la costa del Mar Negro. Incorporó Tracia, estableció una alianza con Macedonia y también combatió contra los griegos. Pero de las guerras médicas hablaremos un poco más adelante. Darío no pasó a la historia como un gran comandante militar, sobre todo porque rara vez dirigía los ejércitos en persona. Esa tarea quedaba en manos de sus generales. Su verdadera grandeza estuvo ante todo en las reformas administrativas y la modernización del imperio. Para gobernar con más eficiencia, lo dividió en provincias. Cada una estaba dirigida por un gobernador llamado sátrapa, y el territorio recibía el nombre de satrapía. Los sátrapas ejercían la autoridad civil. Se encargaban del mantenimiento de la infraestructura, las carreteras y los depósitos militares. Recaudaban impuestos y administraban justicia. Al principio también tenían autoridad militar, pero tras varias rebeliones de sátrapas, Darío les quitó el mando de las tropas y subordinó el ejército al gobierno central. Darío también puso en circulación una nueva moneda, el dárico de oro. Un dárico equivalía a 20 siclos o shekeles de plata,
Aunque el dinero no fue una invención persa y las monedas de electro habían aparecido poco antes en Lidia, gracias a Darío se difundió la idea de un medio de pago universal. El salario de un soldado persa era de un dárico al mes, una oveja costaba 3 siclos y un saco de harina 2. Durante el reinado de Darío se construyó una extensa red de caminos pavimentados. Esto permitía trasladar con rapidez tropas de un extremo del imperio al otro y al mismo tiempo favorecía el crecimiento del comercio terrestre. La ruta principal conectaba la costa del mar Egeo en Lidia con Susa, la antigua capital de Elam. Durante el reinado de Darío se emprendieron grandes obras monumentales en todo el imperio y se estableció la capital en Persépolis, una ciudad situada cerca de Pasárgada. Los persas llegaron a tener 5 capitales: Pasárgada, la capital de Ciro; Persépolis, la capital de Darío; Ecbatana, la antigua capital de Media; Susa, la antigua capital de Elam; y Babilonia. Bajo Darío, Persépolis se convirtió en la mayor metrópoli del imperio. Allí se construyó la Padana, un enorme palacio destinado a las recepciones, mientras artesanos llegados de todos los rincones del imperio levantaban magníficos edificios, esculturas y monumentos. Junto a las ciudades, los persas también creaban hermosos jardines, llamados paradais en su lengua, una palabra conocida, ¿verdad? La base del ejército persa estaba formada por los inmortales, la élite profesional de sus fuerzas armadas. Eran soldados de infantería pesada, protegidos con armaduras y equipados con lanzas, espadas y arcos. Siempre eran 10.000, con una gran competencia por ocupar las plazas vacantes. Cuando uno de ellos moría o dejaba el servicio por su edad o estado de salud, era reemplazado de inmediato por otro, de modo que su número se mantenía constante. Sin embargo, al parecer, el nombre inmortales surgió de una traducción errónea de una palabra persa que significaba compañeros. Aún así, gracias a Heródoto, el término acabó consolidándose en la literatura. La infantería ligera del ejército persa estaba compuesta por arqueros y honderos. Además, contaban con caballería pesada, armada con lanzas, y caballería ligera equipada con jabalinas. Según el escenario de la campaña, también recurrían a tropas auxiliares procedentes de los pueblos sometidos, entre ellos egipcios, babilonios, sirios, judíos y griegos. Asimismo, empleaban con frecuencia mercenarios, sobre todo griegos y escitas. A los persas se les suele describir como adoradores del fuego, pero esta idea no es del todo correcta. En realidad no adoraban al fuego. Su religión era una forma temprana del zoroastrismo, conocida como mazdeísmo. A diferencia del zoroastrismo moderno, el mazdeísmo persa no era una religión verdaderamente monoteísta. Los persas no negaban la existencia de otros dioses, pero consideraban que su propia divinidad, Ahura Mazda, era el dios supremo. Era el dios por encima de todos los dioses, del mismo modo que el soberano persa era el rey por encima de todos los reyes, o como decían ellos, el Shahanshah. Además, el propio mazdeísmo reconocía otras divinidades, como el benévolo Mitra, el maligno Arimán, la diosa de la fertilidad Anaíta y muchas más. Este tipo de religión se conoce como enoteísmo. El mazdeísmo era la religión de la élite persa, y en parte de la élite meda. Los persas nunca intentaron difundirla entre los pueblos sometidos. El imperio era muy tolerante con otras religiones. En él había lugar para el Marduk babilónico, el Yahvé judío, el Amón egipcio y el Zeus griego. Los persas también tenían una curiosa manera de tomar decisiones. Según el mazdeísmo, una persona bajo los efectos del alcohol solo era capaz de decir la verdad. Por eso se emborrachaban y debatían el asunto sobre el que debían tomar una decisión importante. Al día siguiente volvían a discutirlo, esta vez sobrios. Si la decisión seguía pareciéndoles acertada, la aprobaban de forma definitiva. De lo contrario, repetían todo el proceso desde el principio.
Las guerras médicas comenzaron con la rebelión de las colonias griegas de Jonia. En el año 499 a.C., los griegos jonios se sublevaron. Los atenienses acudieron en su ayuda, al igual que los griegos de varias islas del mar Egeo. No se limitaron a derrocar el dominio persa, sino que también organizaron una incursión contra Sardes, el centro de la satrapía de Lidia. Los griegos sitiaron y saquearon la ciudad, destruyendo también el templo de Anaita. La rebelión duró 7 años y finalmente fue sofocada. Después, Persia envió embajadores a numerosas polis de la Grecia continental y de las islas con la exigencia de entregar su tierra y su agua. Esta fórmula simbolizaba el reconocimiento del dominio persa. Muchas polis aceptaron, pero los dos principales estados griegos, Atenas y Esparta, se negaron. En Esparta los embajadores fueron arrojados a un pozo, y se les dijo que buscaran allí la tierra y el agua. En Atenas fueron juzgados y ejecutados. Los asesinatos enfurecieron a los persas, que comenzaron a preparar una expedición de castigo. Desembarcaron en la llanura costera cercana a la ciudad de Maratón, desde donde planeaban marchar sobre Atenas y borrarla de la faz de la tierra. Sin embargo, al llegar, vieron que un ejército griego los esperaba al otro extremo de la llanura. Los atenienses se habían enterado de sus planes, y tras reunir a sus aliados, salieron a su encuentro. Los persas eran 2 veces y media más numerosos, pero ocupaban una posición desfavorable. La llanura de Maratón estaba en pendiente, y los griegos, situados cerca de la salida, tenían la ventaja de encontrarse en un terreno más elevado. El comandante persa Artáfernes dudaba. No quería lanzar un ataque desde una posición desfavorable, pero el general griego Milcíades tampoco tenía prisa por iniciar la batalla. Un mensajero acababa de regresar de Esparta y Milcíades esperaba la llegada de refuerzos espartanos. Pasado un tiempo, Artáfernes pensó que si los atenienses estaban allí, su ciudad debía de haber quedado indefensa. Entonces decidió regresar a los barcos, navegar hasta Atenas y tomar por sorpresa la ciudad desprotegida. Así los persas comenzaron a retirarse de manera ordenada. Fue entonces cuando Milcíades ordenó a los griegos que atacaran. Sus enemigos no esperaban una ofensiva, su formación estaba desorganizada y el ataque griego sembró el pánico entre sus filas. Una parte considerable del ejército persa logró embarcar y escapar, pero las pérdidas fueron catastróficas. Cerca de 7.000 soldados de élite y varias decenas de barcos, mientras que las bajas griegas fueron mínimas, apenas unos 150 hombres. A pesar de la derrota, Darío no abandonó sus planes de venganza, pero no tuvo tiempo de llevarlos a cabo. Primero una rebelión en Egipto frustró sus planes, y poco después murió. El sucesor de Darío, Jerjes, reunió un enorme ejército y marchó hacia Grecia por tierra. Los historiadores griegos afirman que el ejército de Jerjes contaba con 1 millón de soldados, pero se trata de una clara exageración. Según las estimaciones actuales, no habría tenido más de 200.000 hombres, lo que aún así representaba una fuerza inmensa. Los griegos decidieron contener al ejército persa en el estrecho paso de las Termópilas, que en aquella época solo tenía unas pocas decenas de metros de ancho. Al contrario de lo que se suele creer, del lado griego no combatieron únicamente los 300 espartanos, sino también varios miles de soldados de otras polis. Sin embargo, la batalla de las Termópilas terminó en derrota. Los griegos solo lograron contener a los persas durante 2 días. Al tercero, la mayor parte de sus fuerzas se retiró por temor a quedar rodeada. Solo permanecieron un destacamento de espartanos y algunos guerreros de otras polis que se negaron a retroceder. En total, no más de 500 hombres. Con una fuerza tan reducida, no pudieron contener a los persas, y al caer el día todos fueron rodeados y aniquilados. A continuación los persas avanzaron hasta Atenas sin resistencia, pero encontraron la ciudad vacía. Las mujeres y los niños habían sido evacuados al Peloponeso,
Mientras que todos los hombres habían salido en sus barcos para enfrentarse a la flota persa, encontrándose cerca de la isla de Salamina. Esta batalla naval fue decisiva para el desenlace de las guerras médicas. Los persas contaban con muchos más barcos, pero eran más pequeños y ligeros, mientras que la flota griega estaba formada por pesados trirremes. Tras una larga serie de maniobras, los griegos lograron atraer a la flota persa hacia el estrecho paso entre Salamina y el continente. Una vez allí, los persas perdieron su principal ventaja, la maniobrabilidad. Fue entonces cuando los pesados trirremes griegos se lanzaron contra ellos. La derrota fue total. Perdieron cerca de un tercio de sus barcos y se retiraron presas del pánico. Al perder la flota, el ejército en tierra firme también quedó privado de su única vía de abastecimiento. Los persas incendiaron Atenas y comenzaron a retirarse hacia el Helesponto. Poco después, el repliegue se convirtió en una huida desesperada. Se librarían varias batallas más, tanto por tierra como por mar. Los griegos ganaron la mayoría, y los persas se vieron obligados a firmar la paz. Según los términos del acuerdo, perdieron todas las islas del mar Egeo, así como la costa de Asia Menor. Aunque habían sido derrotados en el campo de batalla, no renunciaron a la idea de extender su influencia sobre los griegos y someterlos a su autoridad. En lugar de recurrir a la fuerza militar, optaron por una estrategia basada en la influencia cultural y los sobornos. Muchos oradores griegos destacados, entre ellos el célebre Demóstenes, recibían oro persa a cambio de promover determinadas ideas. Pero la amenaza llegó desde donde menos la esperaban. En el siglo IV a.C., el rey Filipo II de Macedonia unificó Grecia bajo su autoridad y comenzó a preparar una campaña contra Persia, un sueño acariciado durante mucho tiempo. Sin embargo, murió de repente, apuñalado por su propio guardaespaldas, Pausanias. Los motivos del asesinato siguen sin conocerse. Tal vez Pausanias estaba enamorado de la esposa de Filipo. Quizá los persas descubrieron sus planes y decidieron eliminar la amenaza. O tal vez Alejandro, el hijo de Filipo, estuvo involucrado. La verdad ya no puede esclarecerse. En cualquier caso, Filipo murió y el poder pasó a su hijo Alejandro, de apenas 18 años. Alejandro heredó un ejército completamente preparado para invadir Persia y se dispuso a llevar a cabo el plan de su padre. Durante 13 años, recorrió como un huracán el imperio aqueménida sin sufrir una sola derrota. Los persas no pudieron hacer nada frente a la falange macedonia, una auténtica innovación militar para su época, ni frente al talento estratégico y la increíble suerte de Alejandro. Este solía encontrarse en lo más intenso de la batalla, pero siempre salía con heridas leves o incluso sin un solo rasguño. En el año 329 a.C., después de más de 200 años de existencia, el imperio aqueménida dejó de existir. Comenzó así la época helenística. Sin embargo, la herencia persa no desapareció, sino que continuó existiendo y desarrollándose, primero en el reino helenístico de los Seleucidas, después en el imperio parto, más tarde en el imperio sasánida y sucesivamente. La lengua persa sigue viva hasta nuestros días, y a pesar de la dictadura islámica en Irán, todavía existen comunidades que han conservado la antigua fe del zoroastrismo.